Licenciado, buen día. El tema que voy a dar a conocer es aplicación del teorema de Tales. El teorema de Tales se considera el teorema fundamental de la semejanza de triángulos y establece lo siguiente: toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con otros dos lados una prolongación, otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Repasemos algunos conceptos básicos de los que hablemos acerca de triángulos semejantes. Son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Esto quiere decir que son dos triángulos que tienen la misma forma pero distinto tamaño, así como estos dos triángulos que podemos observar aquí. Bueno, otro concepto: las líneas paralelas son aquellas que mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora sí, vamos al primer teorema de Tales, ¿no? Un triángulo se traza con una línea paralela a cualquiera de sus lados, que se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Aquí tengo un triángulo que le voy a llamar triángulo ABC, y como el teorema dice que se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, voy a obtener triángulos semejantes. Lo primero que voy a hacer es remarcar de color negro el lado AB, ya viste, y ahora vamos a trazar, ¿no?, una línea paralela también a las vamos a llamarlos A', B', ¿no? Y ya tenemos otro triángulo semejante con la misma forma pero distinto tamaño. En el siguiente ejercicio tenemos la figura que nos pide hallar las medidas respectivas. Aquí nos dan vamos a separarlo, ¿no?, al triángulo en dos triángulos semejantes, ¿no? Uno pequeño y uno grande. Como nos dice el teorema de Tales, no tiene que ser dos triángulos semejantes, porque aquí hay una recta y de estas dos rectas forman ángulos rectos. Con esa línea, entonces, como las dos forman el mismo ángulo, ya podemos decir que estos dos triángulos son semejantes, digámoslo así. Aquí tenemos que encontrar el valor de la X, de la Y y de la Z. Ahora aquí podemos observar, dibuje por separado, ¿no?, para que podamos observarlos, ¿no?, a los triángulos semejantes, ¿no? También vemos aquí un triángulo grande y un triángulo pequeño. También están sus medidas de cada triángulo, ¿no? De cada lado, ¿no?, de hipotenusa de su cateto. Aquí en el pequeño, pues simplemente está sus medidas, ¿no?, de Y, ¿no? Y las medidas de... Entonces, ya teniendo claro cuáles son todos los triángulos, ya podemos relacionarlos, ¿no? Porque ya sabemos que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, como son semejantes, sus lados automáticamente son proporcionales. Entonces, voy a hacer proporcionalidades, ¿no?, entre los lados del triángulo pequeño y los lados del triángulo grande. Voy a encontrar, por ejemplo, la X primero, ¿no? El lado de abajo del triángulo grande lo relaciono con el lado de abajo del triángulo pequeño. Por ejemplo, la hipotenusa del triángulo grande la relaciono con la hipotenusa del triángulo pequeño, y el lado de la derecha del triángulo grande con el lado de la derecha del triángulo pequeño. Pero bueno, solamente hacemos dos relaciones. Primero, el valor de la X, entonces voy a relacionarlo ese lado con el lado del otro triángulo dividido en el lado del abajo del triángulo pequeño. Entonces, el lado de abajo del triángulo pequeño, que mide 4, luego lo relaciono con cualquier otro lado. Lo puedo relacionar con el lado de la derecha, que es un cateto, o con la hipotenusa, que es un lado más largo. Entonces aquí ya conocemos en los dos triángulos, por ejemplo, el lado de la derecha lo conozco del triángulo grande, pero no del pequeño, ¿no? En cambio, la hipotenusa sí lo conozco en el grande y también en el pequeño. Entonces relacionamos, ¿no?, la que conocemos en la hipotenusa para poder resolverlo mejor, ¿no? Relacionamos la hipotenusa del lado del triángulo grande arriba y del triángulo pequeño abajo. Entonces, la hipotenusa del triángulo grande sobre la hipotenusa del triángulo pequeño, la hipotenusa es 6, ¿no? Aquí, como esto es una proporción, entonces podemos multiplicar los extremos, y eso quieren también igual los medios, ¿no? Entonces, X por 6, que es igual a la multiplicación de los medios, o sea, por 9, que es 36, y despejamos la X, ¿no? Multiplicamos o pasará a dividir. Entonces, ¿qué queda? X nos queda 36. Dividimos, no pasa a dividir el número 6. 36 entre 6, ¿no?, que nos da 6. X es 6. Bueno, ahora automáticamente ya sabemos que Z vale 2, porque aquí 4 más 2 nos da 6, ¿no?, que es X. Ahora vamos a encontrar el valor que nos pide, el valor de Y. Pues simplemente relacionamos aquí entonces el lado de la derecha del triángulo pequeño sobre el lado de la derecha del triángulo grande. Entonces aquí voy a escribir arriba los triángulos pequeños, los del triángulo grande, entonces sobre el lado de la derecha del triángulo grande, que es 6,7. Ahora relaciono con cualquier otra pareja de lados de los triángulos. Entonces aquí ya, como desde el comienzo conocía que este era 6 y que era 9, pues lo puedo utilizar, este 4 y este 6, porque recuérdense que este vale 6, ¿no? Sin embargo, voy a seguir utilizando esto. Ahora la hipotenusa del triángulo pequeño y la del triángulo grande, como estoy escribiendo los del triángulo pequeño arriba, pues escribo la hipotenusa del triángulo pequeño arriba sobre la hipotenusa del triángulo grande. Sí, aquí nuevamente lo mismo de siempre, ¿no? Como es una proporción, los extremos tienen que dar igual a los medios. Entonces la multiplicación de los extremos de Y
No lo voy a relacionar aquí todo, ¿no? Y voy a resolver, lo voy a pasar a dividir y a multiplicar, ¿no? Y nos da la respuesta, ¿no? Que y, ¿no? Que y es igual a 4.46, ¿no? Ahora ya terminamos, encontramos los valores x, y y z. Gracias.